Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a meditar un poco sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 16, del 16 al 22. Nuestro Señor nos dice algo importante. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, mas poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Y los apóstoles no entendían. Este capítulo 16 hace parte de lo que llamamos el discurso después de la cena, el discurso después de haber comido el Cordero Pascual con los apóstoles y consagrado su cuerpo y sangre, y los instituidos sacerdotes del Jueves Santo. Va a ser un largo discurso muy importante, y de aquí nos dice que en poco se va. ¿A dónde? Va a la crucifixión, pero dice: después me volveréis a ver, y ahí nos habla de la resurrección. Después dice: en verdad os digo que vosotros lloraréis y gemiréis, mas el mundo se gozará, y vosotros andaréis tristes, mas vuestra tristeza se trocará en gozo. Bien, quiero hoy meditar un poco con ustedes sobre un tema importante de este asunto de las aflicciones de esta vida, aflicciones, problemas, dificultades, sufrimientos de esta vida. Vamos a hacerlo como en forma de meditación. Entonces ustedes van a llorar y el mundo se alegrará. ¿Qué es el mundo? El mundo no es en sentido del cosmos, de la creación física de las cosas. Son la gente que rechaza a Cristo, la gente que no sigue a Cristo, la gente que vive, digamos, según los sentidos y no según lo espiritual. Entonces vamos a pensar un poco en esto. Y esta predicción es grande, y como debía realizarse en los apóstoles, poco después, el Viernes Santo, fue una tristeza tremenda para los apóstoles. Iban en efecto a llorar y gemir por la muerte de su divino Maestro, el Viernes Santo. Luego, después de su ascensión, soportar toda suerte de trabajos, persecuciones y la misma muerte. Los apóstoles, desde que empezó la predicación del Evangelio, claro, revestidos de la fuerza de lo alto, revestidos del Espíritu Santo de Dios, que el amor del Padre y del Hijo, que los sostiene, los anima, los ilumina, los fortalece, bien, van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos, y de hecho todos van a morir mártires, van a morir asesinados, menos San Juan, que escapó milagrosamente al martirio, porque todavía Dios le reservaba el tiempo. Quería que escribiera el cuarto evangelio, el Apocalipsis y las 3 cartas, ¿no? Entonces los apóstoles sí van a gemir, van a llorar, pero el mundo se alegra. Pero al final, ¿quién va a alegrarse? Los que llegan al cielo. Y los que caen en el infierno, que ganarán nada, aunque tuvieron todos los placeres, riquezas, poder de este mundo, bien son unos desgraciados. Entonces estas palabras del Señor se dirigen también a nosotros. El mundo se alegrará, vosotros cristianos, vosotros discípulos míos, lloraréis. La ley del sufrimiento es una ley general, promulgada para todos los hijos de Adán en castigo del pecado original. Con sudor de frente ganarás tu pan. Ya se acabó el paraíso terrenal. Hoy quieren hacer un paraíso terrenal en este mundo, y bien, olvidémoslo, ya se acabó. El paraíso terrenal, queridos hermanos, se acabó, y nunca más regresará. Hay sufrimiento. Por la cruz se llega a la luz. El sufrimiento después del pecado original es un remedio, es una medicina de reparación, de purificación y de salvación. Porque Dios me sostiene para rescatar a los hombres pecadores, escogió la cruz. Y bien, su sabiduría dice: ese es el camino. Como dice este maravilloso libro que aconsejo a todos, La imitación de Jesucristo, de Tomás de Kempis, Imitación de Jesucristo, dice: si hubiera habido otro medio de salvación, lo hubiera escogido Dios en su sabiduría. Y bien, como dice San Pablo, Dios quiso traer a los hombres por la locura de la cruz. Entonces, por eso los cristianos tenemos cruces. Pero la diferencia entre el sufrimiento cristiano en estado de gracia
unido a Cristo, y el sufrimiento del pecado es enorme, porque para nosotros los sufrimientos, las cruces, los problemas, las enfermedades, las dificultades, bien son como una moneda del cielo para comprar más gracias de Dios y pagar también la deuda de nuestros pecados y disminuir nuestro purgatorio. Es algo muy importante. Entonces, la ley del sufrimiento ya está promulgada. Habrá siempre sufrimientos. A pesar suyo, a pesar nuestro, tenemos que sufrir. Los condenados del infierno pues, sufren, pero sufren inútilmente. ¿Por qué? Porque ya se acabó el tiempo de la salvación. Una persona, por ejemplo, en este mundo que está en pecado, todo le sale bien, ni se acuerda de Dios, ni de su muerte, ni del juicio, ni nada. Pero cae una desgracia, cae una enfermedad, ahí se acerca a Dios. Un día estaba en el hospital, un señor tenía un collar así grande en el cuello. Entonces yo, cuando voy al hospital, visto todos los enfermos que puedo, todos, uno por uno. Primero voy por la que él fui y después atiendo a los demás. Entonces dice, padre, él estaba ahí acostado, yo de arriba, por su collar, padre, quiero confesarme. Bien, Ave María Purísima, con mucho gusto, adelante, es Cristo que te perdona, me te suministro. Y bien, una vez que se confesó, le dio la absolución y me voy, me llama, padre, por favor, regrese, tengo algo que decirte. Sonriente y tranquilo me dice, doy gracias al Señor por ese accidente. Cuando andaba bien y pensaba en Dios, ahora abrí los ojos. Bueno, gracias a Dios. Entonces, los sufrimientos, queridos hermanos, debemos recibirlo. No es agradable para nadie. Cristo mismo, frente a lo que iba a sufrir, 3 veces rezó, Padre, si posible, aleja de mí este cáliz. Sin embargo, haga su voluntad. Recemos, hagamos lo que podemos, lo que debemos, y lo demás a la gracia de Dios. No debemos tratar de eliminar la cruz de nuestra vida. La cruz hace parte de nuestra vida. Queramos o no queramos. Entonces, carguemos nuestra cruz como el buen ladrón. El buen ladrón sufrió, el mal ladrón sufrió, Cristo sufrió inocente cordero para rescatarnos. El buen ladrón sufrió después de su conversión, arrepentimiento, para purificarse y salvarse. Y el otro sufrió como un condenado, no sirvió para nada. Entonces suframos como hijos de Dios, como discípulos de Cristo y no como el mal ladrón. Entonces la ley del sufrimiento, queridos hermanos, es una ley general para todos los hijos de Adán después del pecado original. Y los que quieren y prometen paraíso terrenal en este mundo están en la ilusión. El demonio nos da ilusiones para engañarnos. Por otra parte, todos nosotros somos pecadores, salvo los niños inocentes, todos de uso de razón hemos hecho pecados. Y como tales es preciso que suframos con espíritu de expiación. Sufrimos para expiar nuestros pecados. Entonces, Padre, ¿para qué sirve la confesión entonces? Que viene escrito la confesión, si estás en pecado mortal, te cierra la puerta del infierno, te perdona el sufrimiento eterno, la pena eterna del infierno. Pero algo que hay que pagar también. Después del bautismo, si hemos pecado, tenemos que pagar algo a la justicia divina. Por eso se da un poco de penitencia después de la confesión. Y queda el purgatorio. O regresamos a Dios totalmente purificados, o pasamos purgatorio. Mejor hacer nuestro purgatorio en esta tierra. Por eso suplico, los que están enfermos, los que tienen problemas, dificultades, tienen enfermos en sus casas, y bien, aprovechemos de todo esto para ofrecer todo a Dios. Y así expiar nuestras culpas, nuestras faltas. Por ejemplo, los que creen en la reencarnación, es una idea de la expiación, pero mal entendida lleva a la catástrofe de supersticiones. Todo hombre, después de haber pecado, tiene gana de sufrir, gana de expiar. Y eso está escrito en su alma, podemos decir. Es normal. La gente quiere, por ejemplo, hay gente que viene a confesarse. Tenemos el caso de San Vicente Ferrer, del siglo XV. Un gran predicador, predicaba y la gente entendía, hablaba lenguas. Más bien Dios hacía entender lo que decía en diferentes idiomas, lo escuchaban. Y un día había mucha gente que lo escuchaba, gente dura, y había muchos árboles ahí con hojas verdes. Dijo, si no se convierten, todos irán al infierno como esas hojas. Y todas las hojas de los árboles cayeron por el suelo.
quedaron árboles desnudos. Entonces ahí empezaron a temblar y finalmente muchos se confesaron y un gran pecador fue a confesarse. Y fue tan arrepentido este hombre que el santo, que era gran teólogo y gran santo, se dio cuenta que estaba arrepentido. En lugar de darle 50 rosarios, supongamos, dijo, un rosario. Y el otro contestó, no, padre, mis pecados son tan grandes, merezco mucho más. Y el santo se dio cuenta que estaba más arrepentido de lo que pensaba. Entonces lo disminuyó a 3 Aves Marías. Y el hombre se cae por el suelo, muere, y Dios abre el ojo del santo, y su alma se va de su cuerpo, va al tribunal de Cristo Dios y sube al cielo directamente, sin pasar por el purgatorio. Era tan arrepentido que fue totalmente purificado. Entonces, este hombre quería expiar pecados, pero este arrepentimiento que tenía ya los expió. Entonces, presentamos a Dios nuestras dificultades, como dije, enfermedades, problemas, etcétera, sin discutir con Dios. Dios sabe, nosotros no sabemos. Muchas veces tenemos pequeñas ideas y queremos que Dios actúe como esas pequeñas ideas. Hagamos lo que podemos, debemos, lo demos a la gracia de Dios. Y tenemos entonces que sufrir en expiación, y sobre todo, como discípulos de Jesucristo, debemos llevar la cruz en pos de Él. Si quieres ser perfecto, toma tu cruz y sígame. ¿Y qué es la cruz? No es unos kilos de madera. La cruz puede ser esposa insoportable, una esposa insoportable, puede ser los hijos, puede ser los vecinos, puede ser los colegas de trabajo, puede ser la gente egoísta del tráfico que te fastidia. Todos son cruces. Cargar nuestra cruz puede ser la pobreza, puede ser inocente y ser señalado, perseguido, menospreciado. Todas esas son cruces. ¿Quieres ser perfecto? Tome tu cruz y sígame. Que los hermanos, cuando llegue a la cruz, hagamos como San Andrés, bendita ven, en el cual mi Señor fue crucificado. Sí. Ley justa, esto de la cruz, ley justa, evidentemente saludable y santificante, si sabemos usar bien de ella. Por desgracia, el protestantismo ha vaciado el centro de la cruz de Cristo. Sí. San Pablo dice, yo completo en mi cuerpo lo que falta la pasión de Cristo. Bueno, falta una gotita, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Lutero, ¿qué dice? Cree en Cristo y ya estás salvo, ya estás cubierto, etc. Tenemos que creer en Cristo, claro, pero también cargar la cruz con Cristo. Y cuidado, muchas veces los problemas, dificultades, persecuciones, calumnias, etcétera, son medios que Dios utiliza para despertarnos y hacer avanzar, queridos hermanos. Ganar dinero del cielo. Ganar dinero del cielo. ¿Cómo vamos a ser humildes si no hay humillaciones? ¿Cómo vamos a ser caritativos si no hay gente que nos ofendió y perdonamos por amor a Cristo? ¿Cómo vamos a tener caridad si no ayudamos al mendigo ahí que pide? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a seguir esta meditación ahora sobre la utilidad de las aflicciones y cruces y los medios de hacer estas cruces fructuosas. ¿Cuáles son las utilidades de las aflicciones, cruces, dificultades? Dios permite las aflicciones en la vida para nuestro bien espiritual. Curioso, ¿no? Dios permite las aflicciones para nuestro bien espiritual. Queridos hermanos, hay gente que sin las aflicciones, cruces, problemas, dificultades, enfermedades, iría al infierno eternamente. Así es. Dios permite las aflicciones por nuestra utilidad espiritual. Las permite para instruirnos. Las permite para probarnos. No es poco. Y también para purificarnos. Notemos esto. Las permite para instruirnos, para hacernos comprender la vanidad de las cosas de este mundo y la locura de los que en ellas ponen su confianza y consumen su vida. Cuando estamos atribulados, comprendemos mejor nuestra debilidad, nuestra miseria, y vemos probablemente el supremo dominio de Dios sobre todo nuestro ser y las obligaciones de someternos en todo a su santa voluntad.
Veamos dos ejemplos en los que se percibe claramente la humillación que Dios inflige a dos personajes que se habían ensoberbecido. Alejandro había llegado a ser señor de pueblos y de reyes, Alejandro Magno, el conquistador griego. Pues bien, en medio de sus triunfos cayó enfermo y conoció que iba a morir. Y jovencito murió y se desmembró su imperio. Ese es Nabucodonosor, ebrio de gloria y de orgullo, pretende elevarse sobre Dios, pero Dios lo castiga y le da a entender que habitará con las bestias y fieras durante 7 años, hasta que reconozca el poder supremo de Dios Altísimo. Esto está en el profeta Daniel. Si Dios pues nos envía la enfermedad, ¿no es para recordarnos que este cuerpo es corruptible y mortal? Cuerpo de muerte, dice San Pablo, y es verdad. Si permite que seamos objeto de maledicencias o de calumnia, ¿no es para castigar o prevenir en nosotros la locura del orgullo? Se cuenta que había un sacerdote algo orgulloso, fue elegido obispo, y entró en la ciudad donde iba a ser consagrado obispo con todo el orgullo del mundo, sobre su caballo, etcétera, etcétera. Y de repente, cuando se acercó a la ciudad, había lugar donde ponía el estiércol. Como hubo lluvia, todo como chocolate, ahí mojado, ¿no?, con agua. Y de repente un pájaro voló, y su caballo se espantó y lo echó en las aguas negras. Tan sucio, por esto se levantó, dijo: ya, Señor, entendí. Esto fue para confundir mi orgullo. Se hizo humilde como un niño después. Bien, Dios permitió este pajarito para ayudar a esto, si no iba a perderse y perder la gente. Entonces, queridos hermanos, a veces pasan cosas. El orgullo es un pecado tremendo, es el pecado del diablo, ustedes saben, ¿sí? Entonces, si permite Dios que experimentemos reveses de fortuna, por ejemplo, no es para despegarnos de este mundo y elevar nuestro corazón hacia las cosas del cielo, bienes celestiales, claro que sí. Tobías, por ejemplo, arruinado, decía a su hijo: no temas, hijo mío, es verdad que pasamos una vida pobre, pero tendremos muchos bienes si temeremos a Dios y huyeremos de todo pecado y obramos el bien. Y Dios los ayudó. Era un hombre de fe. Bendecir al Señor, que os hermanos, por todo. Entonces Dios permite las aflicciones, cruces, problemas para instruirnos y también para probarnos. Porque cuando Dios da el dulce siempre viene: gracias, Señor. Gracias, Señor. Y cuando hay una cruz, ¿cómo nos comportamos? Ahí se ve la fe. Cuando la policía entraba en las catacumbas y llevaba encadenados como malhechores sacerdotes fieles para entregarlos al tribunal y después a la pena de muerte, ¿qué decían? Gracias, Señor. Y uno que otro por café, apostataba. Entonces, la cruz es una prueba. Dice San Pablo: Dios al que ama lo castiga, y cualquier que recibe por hijo suyo lo azota. Tremendo esto, Hebreos 12:6. Repito: Dios al que ama le castiga, y a cualquiera que recibe por hijo suyo lo azota. ¿Lo azota para qué? Para que dé más fruto, para que se santifique, para que no se pierda. Luego que un alma es predestinada a una santidad eminente, le envía aflicciones y cruces. ¿Cuál de los santos llegó a la santidad sin contradicción, sin cruz, sin menosprecio, sin persecución? Ninguno. Todos pasaron por las cruces, incluso en tiempos de cristiandad. ¿Cómo se burlaban de Santo Cura de Ars, no? Trataron a San Juan Bosco de loco. San Juan Bosco, que cuidaba a los muchachos de la calle para que no fueran demareros de su tiempo y asesinos, y bien lo trataron de loco. Mandaron 2 sacerdotes amigos para secuestrarlo de cierto modo y llevarlo al manicomio. Y como Juan Bosco era tan fino y tan inteligente, sospechó la cosa, porque habían dicho al que manejaba el coche de caballos, ¿no? Cuando cierra la puerta ya no pare, directamente al manicomio.
Entonces los dos amigos dijeron a don Bosco, suba usted primero. Pero don Bosco Fino se entendió la trampa. No, usted primero. Hizo entrar los dos, cerró la puerta, rápido vaya. Y se fue, ya nunca más paró. Llevó los dos. Sí, pero todos los santos pasaron por las cruces, queridos hermanos. Claro, después de perseguidos, menospreciados, matados, después lo hacen, canonizan santos y les hacen altares. Como los romanos, Nerón hizo degollar San Pablo y crucificar a San Pedro cabeza abajo, y después que 320 años después, Constantino se convierte, se hace bautizar y finalmente hace las basílicas, San Pedro del Vaticano y San Pablo extramuros sobre su tumba. Así es. Entonces todos tenemos que pasar por la cruz. No tengamos miedo. Dios permite esas cosas para mayor bien nuestro. Por ejemplo, Tobías, por lo mismo que eres acepto a Dios, fue necesario que la tentación te probase. Esto lo dice en el libro de Tobías 12:15. El arcángel San Rafael. Todavía ustedes saben la historia, quedó ciego, etcétera. Entonces, Dios, porque eras acepta a Dios, y Dios permitió esto para probarte. En la historia sagrada, en la vida de los santos, nos ofrecen otros 1000 ejemplos. Entonces debemos consolarnos, pues si Dios nos visita con aflicciones, es señal de que nos ama. Es una señal de amor de Dios cuando hay persecuciones, hay cruces, hay problemas. Queridos hermanos, no tengamos miedo. Hoy tenemos la dicha de dar testimonio de la fe católica. Es verdad. Los católicos relativistas, los católicos ecuménicos ingenuos y irresponsables que llevan la apostasía, los católicos que ya para nada siguen el Evangelio, están en favor del matrimonio de hombre con hombre, en favor del aborto, en favor de muchos vicios. A esos son católicos con aplauso, ¿no? Y un católico que dice la verdad del Evangelio lo tachan de antiguito, de pasado, de no sé qué. Espere, señores, no estamos jugando, es grave esto. Por eso si hoy tenemos que dar testimonio, demos gracias al Señor. Y si nos señalan porque seguimos el Evangelio de Cristo y somos todavía gente racional, que dice 2 y 2 son 4, no 8, 1, 5, nos tachan de no sé qué. Eso no vale nada esto. La verdad es la realidad. Todo lo que dice la gente, si no concuerda con la realidad, de bien no vale nada. Así. Entonces Dios, queridos hermanos, es un médico sabio, dije, que sabe que hace la guerra no a los enfermos, sino a la enfermedad. Dios hace la guerra no al enfermo, sino a la enfermedad. Él nos dio la salud, nosotros hemos abusado de ella, gastándola, por ejemplo, en vicios, en pecados, en incontinencia, en la satisfacción de nuestras pasiones. Nos quita la salud para hacernos entrar nosotros mismos y expiar nuestros desórdenes. Así es. La persona, por ejemplo, que tiene SIDA, la SIDA es una bendición de Dios para esa persona, si no ir al infierno, abusó de su cuerpo, de sus pasiones, ahora teniendo enfermedad, ¿qué hace? Dios mío, misericordia pido. Sí. Veamos, por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿para qué se vio reducido a extrema miseria? Para recapacitar, regresar, reconciliarse con el Padre, pedir perdón. Es pues un efecto de la divina misericordia esta pena corporal o moral que Dios permite o suscita, y que en esto nos trata como hijos. Verdaderamente todos lo somos. ¿Cuál es el hijo a quien su padre no corrige? ¿Qué padre querrá dejar en las manos de su hijo un instrumento, un veneno peligroso? Bueno, ninguno. Es bien cierto que Dios no nos aflige sino por un fin digno de Él, que es de purificarnos, santificarnos y salvarnos. Por lo demás, hermanos, notemos con San Juan Crisóstomo, el santo patrón de los predicadores católicos, que murió en el año 407, San Juan Crisóstomo, este hecho que la experiencia ha comprobado miles de veces. Dios, dice el santo, en su bondad tiene cuidado de mezclar con nosotros rudos trabajos, dulces consuelos, y obra así con todos los santos. No quiere que estén siempre en el peligro,
o siempre el descanso. Siembra alternativamente de penas y de alegrías la vida de los justos. Entonces, en el día del justo hay penas, hay alegrías. ¿Por qué? Porque no quiere nuestra perdición. Ahora usted puede hacer tener una duda, una objeción. Pero padre, yo que trato de ser católica, me confieso, comulgo, rezo, trato de seguir los mandamientos de Dios, tengo 1000 problemas. Y este pagano enfrente, vicioso, pecador, está bendecido con 1000 fortunas. Ningún problema en su vida. El dinero le sobra. ¿Y qué está haciendo Dios? Y bien, escuche. Este hombre quizás en su vida hizo algo bueno. Quizás mandó un costal de comida a un hogar de ancianos o niños pobres, huérfanos. Hizo unas buenas obras. Pero Dios, que es extratemporal, que ve todo el tiempo y ve que ese hombre, por su vicio y pecado, no se salvará, pero tiene algo en la cuenta de Dios, porque son obras buenas, entonces Dios lo bendice con bienes materiales. Y no llega a la salvación. Cuidado, a veces la gente se escandaliza, porque esta gente que hace tantas maldades, tiene tantas bendiciones. Pues primero trabajan día y noche esta gente, ¿no? Son muy inteligentes, astutos, etcétera. Pero después hay otra cosa. Esta persona, Dios sabiendo que no llega a la salvación eterna, bien, Dios ya le da una bendición material debido a que no llegará a la salvación, que es la bendición suprema del paraíso. Entonces no nos escandalicemos, queridos hermanos. No nos escandalicemos. Esta gente recibió su recompensa en este mundo. Ahora, ¿cómo debemos fructificar las aflicciones? Así pues, si Dios nos envía aflicciones, es para instruirnos, probarnos y purificarnos, dije. Por consiguiente, son gracias singularmente preciosas. Decididamente, ¿cuántos cristianos, en lugar de aprovecharse de ellas, no piensan entonces sino que en murmurar y blasfemar? En las aflicciones es donde se reconocen los verdaderos amigos de Dios, donde las almas perfectas, generosas y capaces de sacrificio se distinguen de las imperfectas, como se distingue el oro verdadero del falso, haciéndolo pasar por el crisol. Mira el caso de Job, este hombre multimillonario de su época, ¿no? Perdió en un día todo, toda su fortuna, todos sus bienes, incluso sus 10 hijos, hijas, todo perdieron, murieron. ¿Qué dijo? El Señor me los dio, el Señor los quitó, que su santo nombre sea bendito. Si recibimos los bienes, porque no recibimos los males. Después quedó como leproso, lo sacaron del estiércol. Su propia esposa la impulsaba a la apostasía blasfemar de Dios. Dijo, no sea necia, aceptó todo. Y finalmente Dios le devolvió la salud, la familia y los bienes. Entonces, las dificultades de la cruz van a distinguir quién es el verdadero cristiano y quién es falso. Si hacemos el bien, si queremos ser católicos como Dios manda, si nos señalan por ser verdaderos cristianos, dichosos somos nosotros. No debemos enojarnos, pedir por esas personas, agradecer al Señor. Entonces, ¿qué hacer pues para que nuestras aflicciones sean fructuosas y meritorias? Es preciso, queridos hermanos, recibirlas de la mano de Dios. Es preciso soportar esas aflicciones por amor a Dios, incluso amarlas y alegrarnos. Ay, Padre, ¿cómo voy a amar la cruz? Per cruce más luce. Con la cruz llega la luz. ¿Quieres ganar? Esa es la condición. Queridos hermanos, 300 casi años fueron perseguidos los fieles de Cristo, el Imperio Romano. Ser cristiano, todos eran católicos, ¿no? Ser cristiano era culpable de pena de muerte. No la aplicaban cada vez, pero hubo 10 persecuciones generales, muchas locales. Decir cristiano es decir como si fuera marero. Sí, habían tanta publicidad contra ellos. Aguantaron, soportaron, rezaron, perdonaron y finalmente llegó el triunfo. Entonces debemos recibir estas cruces con plena resignación a la voluntad de Dios. Nada nos sucede sin su permiso. Noten esto.
Nada sucede, ni un pelo cae en su cabeza sin el permiso de Dios. Por eso Job, lo dije, decía con mucho acierto: si recibimos los bienes de la mano de Dios, ¿por qué no recibimos los males también? Y como su virtud es verdadera, no culpa a nadie, sino que adora a Dios y se somete a su voluntad. No, que la voluntad de Dios se haga. Que los hermanos hagamos lo que podemos, lo que debemos, y lo demás a la gracia de Dios. Él sabe. Jamás cedamos a la tentación de murmurar diciendo: porque Dios me trata así, ¿qué he hecho yo más que los otros? Tengamos más bien los sentimientos del buen ladrón. Nosotros, dice el ladrón al malo, él es inocente, Cristo. Nosotros le dimos lo que merecen nuestras fechorías. Y es verdad. Entonces, paciencia. Es también preciso soportar las aflicciones con paciencia, según las palabras del Espíritu Santo. Estréchate con Dios y ten paciencia. Estréchate con Dios, ten paciencia. Eclesiástico 2:3. Sí, Padre mío, por haber sido de tu agrado que fuese así, o acepto esta cruz. Por ejemplo, el caso de José, hijo de Jacob, vendido por sus propios hermanos como esclavo. Tentado por esa diableza de la mujer de Potifar, él dijo: ¿cómo puedo pecar delante de los ojos de Dios? Quedó fiel a Dios. Fue echado a la cárcel, humillado, tratado de todos los nombres porque la mujer había calumniado. Y finalmente, ¿cómo se sometió a la voluntad de Dios? Y bien, salió de la cárcel profeta santo, primer ministro de Egipto, después del faraón, el rey de Egipto, él. Entonces, queridos hermanos, paciencia. Pero cuidado, hagamos lo que podemos y lo que debemos. Un instante de sufrimiento, un cúmulo inmenso de gloria, un momento de pena y una eternidad de dicha. Mostremos pues respeto a Dios, a la misma paciencia que tenemos con el mundo. El mundo nos aflige, nos fatiga y nos tiraniza de mil maneras, pero sin compensar con verdaderos bienes los males que nos causa. Todo lo que sufrimos por amor a Cristo es purificador, es santificador, es ganancia para el cielo. Voy a concluir. En las aflicciones debemos regocijarnos y amar las pruebas. Ay, Padre, ¿quiere cargar más la cruz? Bien, si usted no la ama, será más pesada. Si no amamos la cruz, será más pesada. Así es. El pecador se queja injustamente cuando le sucede algo desagradable. Por el contrario, el justo se felicita de ello. Hay ejemplos de los apóstoles que se glorificaban con los sufrimientos, las enfermedades, las persecuciones. Cuando los flagelaron, ¿qué pasó San Pedro y San Juan? Salieron contentos de haber sufrido algo por Cristo. Con qué ardor y qué alegría los santos abrazaban las cruces, las humillaciones, las aflicciones por el amor de Cristo crucificado. Un día un malhechor calumnió a muerte a Santo Cura de Ars. Lo criticó, lo insultó, lo humilló a muerte. Y el santo les escribió una carta pidiéndole disculpas. No había hecho nada. Y esta humildad del santo causó el arrepentimiento del otro. Entonces, quiero decir, que alguien nos hace mal, bien, recemos por él. No alberguemos venganzas, como va a vengarme. Esto no es cristiano. Recemos el Padre nuestro por esas personas cuando nos señalan, calumnian, menosprecian. Entonces, en conclusión, queridos hermanos, San Francisco Javier exclamaba: todavía más, Señor, todavía más sufrir por ti. Santa Teresa decía de Ávila: o padecer o morir. Se ha dicho que los sufrimientos eran su alimento, pues los deseaba tanto y hacían de ellos sus delicias los santos. Así hagamos esto, ya hemos progresado mucho. Pero al menos cuando llega algo sin que lo hemos buscado ni merecido, Señor, te lo ofrezco. Por amor a ti aguanto, soporto, perdono, cargo esta cruz. Entonces, hermanos míos, en conclusión dije: cuán necesarias y ventajosas son aquí las pruebas, las aflicciones, las cruces para instruirnos, purificarnos, probarnos.
Pidamos a Dios la gracia de ver bien su valor y de soportarlas con un entero abandono a la voluntad de Dios, con una paciencia inalterable, con alegría y amor. Las aflicciones, los sacrificios hacen de nosotros hostias puras, santas y agradables a Dios. Son oro que nos sirve para comprar el paraíso. Las cruces, aflicciones, son oro que Dios nos da para comprar el paraíso. Tratemos de aprovechar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.